Las fases iniciales del desarrollo de un proyecto de investigación son las más importantes. Debe establecerse de forma clara el objetivo que se persigue. Habitualmente se dedica una gran cantidad de esfuerzos a la recogida y el análisis de los datos, pero si no están bien dirigidos, es decir, si no está identificado el problema, los objetivos, etc., no será de gran ayuda. Esta etapa requiere una profunda reflexión, ya que muchos aspectos del diseño dependen de lo que se decida al inicio. En ese sentido, una vez que se ha centrado el interés en un determinado tema, el siguiente paso es la revisión del estado actual del conocimiento. ¿Eso cómo se traduce? En búsquedas de antecedentes y marco teórico. La investigación no debe entenderse como el intento de responder una pregunta partiendo de cero, ya existen antecedentes, los cuales tienen que ser identificados. Esta búsqueda bibliográfica es importante porque participa en todo el proceso de la investigación. Dentro de lo que es la definición de objetivo para lo que es la metodología de investigación o en el campo de la investigación, viene a ser en sí una situación o estado que se desea alcanzar en base a un lugar y tiempo u horizonte de tiempo determinado, como resultado final de las actividades previstas. En sí, para cumplir el objetivo, se tiene que evaluar diversos aspectos, dentro de los cuales están el de ser viable, de ser cumplible, de poder cumplirse, tomando en cuenta las actividades del protocolo de investigación. Es decir, cada objetivo específico, los cuales se desdoblan del objetivo general, tienen que ser cumplidos para poder llegar a satisfacer o en este caso a llegar a cumplir con el objetivo general. En relación a cuál es la finalidad de los objetivos, en primer lugar sirve de derrotero para la investigación, para los estudios, es decir, sirve de guía. Cuando uno plantea el problema de investigación, delimita el problema de investigación, plantea y formula la pregunta de investigación. La pregunta es como ya anteriormente se ha comentado, es una brecha en el conocimiento que tiene que ser que tiene que ser respondida mediante la investigación. El problema de investigación está relacionado con los objetivos planteados. Por lo tanto, si cumplimos los objetivos, llegaremos a responder la pregunta de investigación. Por ejemplo, en un estudio descriptivo, el cual busca describir características de la población de estudio, no se podría plantear un objetivo que tenga que ver con analizar de repente o establecer efecto, identificar el efecto o medir los efectos de una intervención, ya que el diseño es netamente descriptivo, y para el caso de ver el efecto de alguna intervención o droga en este caso, tendríamos que plantear un diseño analítico, el tema para determinar la causalidad. Entonces, en sí los objetivos determinan los límites y la amplitud de la investigación. En estudios descriptivos se delimitará netamente a describir la población de estudios, y en el caso de diseños analíticos podrá de repente estos objetivos determinar causalidad. Otro fin de los objetivos es de orientar los resultados que se esperan obtener. Cada objetivo planteado va a ser respondido en base a los resultados que se presentan.
Si dentro de los objetivos específicos está el de ver asociación, determinar asociación entre variables, por lo tanto, ese objetivo tiene que ver con la presentación de alguna tabla en los resultados que mida, en base a un análisis estadístico, puedan medir ese grado de asociación entre estas variables. También un fin de los objetivos es determinar etapas o pasos en el estudio a realizar. Es decir, los objetivos específicos, al ser cumplidos, estos podrán llegar a determinar o cumplirse, digamos, el objetivo general. Existen criterios para formular objetivos. En primer lugar, deben ser observables y medibles. Es decir, el término observable y medible tiene que ver con, en base a identificar ciertas variables y tener adecuados instrumentos de medición, poder medir, digamos, estas variables, las cuales se relacionan con los objetivos. Es decir, por eso en los objetivos se va a ver siempre la presencia de las variables del estudio. Deben ser susceptibles a alcanzarse. Es lógico que si el objetivo es medible y además sirve de guía del estudio, tiene que alcanzarse, susceptible de alcanzarse. En algunas oportunidades, los objetivos que se plantean en los estudios no puedan ser alcanzados, debido a razones que tienen que ver de repente no necesariamente con el desarrollo o ejecución del proyecto de investigación. De repente puede ser un tema presupuestal que hace que no se puedan alcanzar algunos objetivos, o de repente tema logístico. En ese sentido, lo que se recomienda es, en el informe final, delimitar o definir o describir en este caso estas limitaciones por las cuales no se pudieron alcanzar los objetivos. Deben ser claros y precisos en su redacción para evitar desviarse del problema de investigación. Lo que se busca es la precisión, ¿no? Es a su vez que la redacción sea clara. Más adelante vamos a ver cómo se redactan los objetivos tanto generales y específicos, y algunos ejemplos también. Cada objetivo debe orientarse a un elemento o componente básico del problema. Los objetivos específicos tienen que ver con tratar de orientarse a partes o componentes básicos del problema. Tanto los objetivos generales como específicos deben tener congruencia entre sí. Es decir, si los objetivos específicos son cumplidos, por ende el objetivo general también. Su formulación implica alcanzar resultados concretos en el desarrollo de la investigación. Y también deben seguir un orden metodológico. Estos son algunos criterios para formular los objetivos. En relación a la delimitación del objetivo, es importante mencionar que la definición precisa del objetivo es el eje en torno al cual se diseña el estudio. Si no es suficientemente clara, será difícil tomar decisiones sobre el tipo de estudio más apropiado, la población que se va a incluir o las variables que se deberán medir. Inicialmente se formula el objetivo en términos genéricos y se establece una pregunta amplia y no susceptible de investigación específica. Sirve para poco más en sí centrar el tema de interés. En este sentido, la formulación y delimitación del objetivo es un paso importante
de esto que tiene que ver con tratar de describir actividades necesarias para el cumplimiento y poder responder la pregunta de investigación. En relación a la delimitación del objetivo, aquí tenemos un ejemplo. Se desea estudiar la utilidad de la educación sanitaria en el tratamiento de los pacientes diabéticos. Se asume un modelo teórico, de acuerdo a lo descrito en la figura. En sí, la educación sanitaria tiene que ver con el aumento de conocimientos y a su vez con un cambio de actitudes. Habrá un aumento del cumplimiento de las recomendaciones, lo cual mejorará el control metabólico y a su vez disminuirá las complicaciones y aumentará la esperanza y la calidad de vida. A partir de este marco general, uno puede identificar, ¿no? Los investigadores de repente que están haciendo este estudio podrán definir qué cosa es viable y factible estudiar. Dado que el estudio de las complicaciones requiere un seguimiento prolongado, en ese sentido deciden porque es más factible estudiar la utilidad de la educación sanitaria frente al control metabólico de la diabetes, asumiendo que un mejor control implica una disminución de las complicaciones y un aumento de la esperanza y calidad de vida. En ese sentido, las conclusiones del estudio solo podrán ceñirse a la influencia de la educación sanitaria sobre el control metabólico. En la elaboración de este marco conceptual, marco teórico, tiene la ventaja de que identifica algunas de las variables que serán importantes medir. En ese sentido, el objetivo ya delimitado tendría que estar relacionado a determinar el efecto de la educación sanitaria en el control metabólico, tomando en cuenta la variable conocimiento, la variable actitud, el aumento del cumplimiento de las recomendaciones, las cuales consisten y podrán ser parte del objetivo, los objetivos específicos. Pero es importante previamente tener claro lo que es el marco teórico, porque de ahí se desprenden cuáles serían los objetivos y a su vez cuál es más factible determinar. En esta diapositiva se observa la clasificación de los objetivos. Generalmente se asume que en todo proyecto de investigación debe existir un objetivo general y varios específicos. Ahora, el número de objetivos específicos no está ya establecido, pero sin embargo va a depender del objetivo general. El objetivo general es aquel que expresa el logro terminal a alcanzar en el estudio. Engloba, digamos, la relación con el problema de investigación, con la pregunta de investigación. La pregunta de investigación está en relación con el objetivo general. Si planteáramos un objetivo de determinar los factores de riesgo asociados a la tuberculosis multidrogo resistente en el distrito de Villa El Salvador en el presente año, deberíamos plantear objetivos específicos para poder determinar los factores de riesgo asociados. En ese sentido, estos objetivos específicos tienen que ver con acciones concretas específicas que hay que realizar para llegar al objetivo general. Si dentro de los factores de riesgo asociados a la tuberculosis multidrogo resistente, o en este caso MDR, podríamos identificar en un primer momento
grado de adherencia, tratamiento. Un factor también de riesgo tiene que ver con los antecedentes familiares y otro tiene que ver también con los hábitos inadecuados o hábitos nocivos de vida. En sí son tres grandes componentes. El tema de la adherencia, el otro los antecedentes familiares y los malos hábitos de vida. Por lo tanto, los objetivos específicos tendrían que identificar en sí o conocer estos componentes que vienen a ser parte del objetivo general, que es determinar los factores de riesgo asociados a la tuberculosis. Es una forma de cómo redactar los objetivos específicos. En este caso, para el ejemplo, hay 3 objetivos específicos. La redacción correcta de los objetivos ocurre cuando se expresa o escribe usando verbos en infinitivo, es decir, se usan verbos que implican la acción a realizar. Generalmente estos verbos acaban en ar, ir. Tener en cuenta esto, ya que para el caso de objetivos generales se podrán utilizar ciertos verbos y asimismo para los objetivos específicos. Como se describe en la diapositiva, para el caso de objetivos generales, dentro de esta lista, digamos, de verbos, el más utilizado es determinar, ¿no? Determinar, por ejemplo, los factores de riesgo de preeclampsia. Algunos también, como por ejemplo, organizar o lograr, pueden ser objetivos utilizables. De esta lista, por ejemplo, comprender tiene que ver de repente con un diseño descriptivo, ¿no? Comentar, muy pocamente usado. Estudiar, ¿no? Pero principalmente se utiliza el verbo determinar. Asimismo, para el caso de objetivos específicos se utilizarán verbos en infinitivo y esta lista pretende establecer cuáles serían los verbos a utilizar. Identificar, de repente dentro de si el objetivo general es determinar factores de riesgo, identificar para este caso este verbo será utilizado para un objetivo específico, que es de repente identificar cierto factor de riesgo que está relacionado con el evento a determinar. Expresar, referir, indicar, describir es un verbo que es utilizado en estudios descriptivos. Bueno, enumerar, enunciar, nombrar, discriminar, seleccionar, manejar. Agrupar, clasificar, relacionar. Evaluar es un verbo que se utiliza en diseños que mide, digamos, cierto efecto. Evaluar, por ejemplo, una intervención. Evaluar el efecto o la eficacia de una droga. Otros verbos como elaborar, ordenar, analizar, aplicar, ejecutar, ajustar. De esta lista, los más utilizados como verbos específicos, como objetivos específicos, son identificar, describir, ¿no? También evaluar, ¿no? Etc. Por ejemplo, aquí se tiene en la diapositiva algunas formulaciones de objetivos de diseños o estudios descriptivos. La formulación del objetivo de un estudio descriptivo debe incluir el fenómeno que se desea describir. Por ejemplo, caso de la prevalencia, la incidencia, la supervivencia
los síntomas de presentación, la evolución natural, etc. del problema de salud y la población objetivo de estudio. Por ejemplo, si el objetivo del estudio es estimar la prevalencia de hipertensión arterial en una zona básica de salud, esta formulación del objetivo informa que se desea estudiar la frecuencia de hipertensión arterial mediante la prevalencia y que la población objeto de estudio son los residentes de esta zona básica de salud. Para el segundo ejemplo, de describir la supervivencia de los pacientes con EPOC que reciben oxigenoterapia domiciliaria, el fenómeno que se estudia es la supervivencia. La población no se define geográficamente, sino que corresponde a los sujetos con un determinado problema de salud, pero que reciben oxigenoterapia domiciliaria. En el tercer ejemplo, evaluar si la concentración sérica de antígeno prostático permite distinguir a los pacientes mayores de 50 años con cáncer de próstata de los que no lo padecen. En este caso, se utiliza una referencia, que es el tacto rectal y el estudio anatomopatológico, ya que tienen que ver con pacientes que han sufrido o tienen cáncer de próstata. Se trata de un estudio de prueba diagnóstica, ya que quieren ver si la concentración sérica del antígeno prostático permite distinguir o no la presencia de cáncer. En este tipo de estudios, el objetivo debe constar la cuestión clínica precisa que se pretende resolver con la aplicación de la prueba diagnóstica, la naturaleza de la población estudiada y el método utilizado como criterio de referencia. En relación a la formulación del objetivo en un estudio analítico, entiéndase que un estudio analítico busca determinar causalidad, es decir, en base a ciertas variables, medir el efecto. Por lo tanto, la formulación del objetivo específico requiere la identificación de ciertos elementos. El factor de estudio, que corresponde a la exposición o intervención de interés, la variable de respuesta o criterio de evaluación, con la que se pretende medir el efecto o la asociación con dicho factor, la población o conjunto de sujetos a los que se desea aplicar los resultados del estudio. En ocasiones puede ser conveniente incluir en la formulación el factor o los factores que se utilizarán como comparación. En este sentido, dentro de la formulación de los objetivos para un diseño analítico, tendrán que estar presentes estos elementos. Acá, por ejemplo, se tiene algunos objetivos para diseños analíticos. En el primer ejemplo de evaluar si la educación sanitaria grupal produce mejores resultados que la individual en el control metabólico de los pacientes diabéticos tipo 2, el factor de estudio es la educación sanitaria, cuyo efecto se comparará con la individual, que actuará como referencia. La variable de respuesta es el control metabólico, mientras que la población corresponde
a los sujetos con diabetes mellitus tipo 2. En el caso de determinar si el consumo de tabaco aumenta la incidencia de cardiopatía isquémica en sujetos hipertensos, el factor de estudio es el consumo de tabaco. La variable de respuesta es el desarrollo de cardiopatía. Y la población de estudio son los sujetos hipertensos. Supongamos que se quiere hacer un estudio cuyo objetivo es determinar si el consumo de tabaco, determinar los efectos de la vacuna frente al virus de la hepatitis A. Definido de esta forma, no se puede saber qué pretenden los autores. Puede tratarse tanto de un estudio descriptivo como de un experimental, que se va a evaluar la eficacia. Entonces, frente a eso necesitamos más datos. Como se dan cuenta, es importante determinar el factor, ¿no? La variable de respuesta y la población de estudio. Son elementos necesarios que tienen que estar tomados en cuenta en la formulación de los objetivos. Y para este caso, por ser un estudio analítico, se evalúa la causalidad. En la presente diapositiva, la cual es la diapositiva final de esta clase, lo que busca es ver la corresponsabilidad o en este caso ver la relación que existe entre la formulación del problema y el objetivo de investigación, y también presentar algunas características de los objetivos. Este es un estudio lo que quería determinar la asociación entre la hipoacusia y la exposición al ruido del tráfico vehicular en una población de vendedores ambulantes. El problema de investigación fue formulado de la siguiente manera: ¿cuál es el nivel de hipoacusia por la exposición al ruido del tráfico vehicular en vendedores ambulantes que laboran en el área de influencia de la DISA Lima Ciudad? Ahí, por ejemplo, se plantea, tomando en cuenta la pregunta de investigación, que el objetivo en general es determinar la hipoacusia por la exposición al ruido del tráfico vehicular en vendedores ambulantes que laboran en el área de influencia de la DISA Lima Ciudad. Dentro de los objetivos específicos, en un primer momento, será identificar las características ambientales del ruido en el trabajo de la población evaluada, porque un primer componente es ver cómo es el ruido. El segundo objetivo específico tiene que ver con determinar la hipoacusia inducida en el ruido, por el ruido de tránsito vehicular, que es la siguiente variable, ¿no? Hipoacusia. Algunos vendedores ambulantes tendrán hipoacusia, otros no. Y el tercer objetivo específico es determinar la asociación entre la exposición al ruido y probable, en este caso, afecciones en la salud de la población que labora cerca a las vías de tránsito vehicular en el área de influencia de la DISA Lima Ciudad. Como se dan cuenta, estos objetivos tienen que ser medibles y observables. Consideran a su vez técnicas y métodos que son necesarios para alcanzar dichos objetivos. Y siempre se recomienda en la redacción el uso de verbos infinitivos, como determinar, identificar, comparar, etc. Muchas gracias.